y grande es Dios, el Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Segundo de Crónicas. Vamos a ir allá y vamos a leer la historia de un personaje singular que tiene algunas lecciones para nosotros. El libro Segundo de Crónicas, no lo busque en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo número 26. Es una escritura un poco amplia, pero vamos a leerlo todo, aunque no hablemos tanto. Quiera Dios que yo no sea tan gravoso esta mañana como otras veces a lo mejor he sido. Capítulo 26 de Segunda de Crónicas, y mire lo que vamos a leer. El tema es el rey que cayó de las alturas. Los astronautas que fueron a darle unas vueltas a la luna y ver el lado oscuro que nosotros no vemos, traen novedades que no nos han confesado, pero andaban en la parte oscura de la luna, a más de 400,000 kilómetros de distancia de aquí, y corrieron más de 600,000 y cayeron como una bola de fuego en el Pacífico, y están acá para decirnos tal vez no todo. Si encontraron lunáticos, marcianos, gente rara, cuevas extrañas, figuras raras, no sabemos, y lo más seguro que no nos digan. Pero Dios siempre nos dice la verdad, y mire lo que nos dice aquí, 26 de Segundo de Crónicas, ¿sí? Se le leo y mire lo que dice. Si usted lo tiene ahí, está excelente. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era el profeta en turno, entendido en visiones de Dios. En estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dice: Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-al y contra los amonitas. Y dieron los amalecitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Gelel escriba y de Masías gobernador, de Amanías, uno de los jefes del rey.
Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Verso 14 es interesante. Dice: y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, vea este verso, esta es la tristeza cuando la vanidad se adueña de nuestro corazón. Mas cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Era lugar preparado solo para los sacerdotes elegidos por Dios. Dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, porque son encargados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Mire lo que sigue. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en la frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Esta es una historia bastante larga, y a lo mejor usted la debiera de leer con calma en casa, pero nos habla acerca del rey que cayó de las alturas. Dios está interesado en que nuestra vida se mantenga sencilla, humilde, reconociendo siempre su grandeza. ¿Ya oramos, hermanos? ¿Sí? ¿Ya oramos por la palabra? ¿Están seguros? Bueno, entonces entremos en la bendita palabra del Señor. Esta es una historia singular de un rey que es sorprendido
para comenzar a reinar a una edad muy joven. 16 años tenía Usías cuando murió su padre. Y hay una tragedia porque a su padre lo mataron antes que él gobernara. Y al que estuvo antes de su padre también lo mataron. Y el que estuvo después de ese también lo mataron. Y el que estuvo antes de ese otro, 4 reyes antes de Usías fueron asesinados violentamente. Una vida de tragedia en los reyes que a veces se niegan a honrar a Dios. Esta es la historia que nos cuentan las crónicas de los reyes de Israel, hablándonos acerca del rey que cayó de las alturas tan alto que estaba y se vino a plomo. Hay hombres, hermanos, que fracasan en la adversidad, pero hay otros que son más peligrosos porque fracasan en la prosperidad. No es difícil clamar a Dios cuando estamos en ruina, en dolor o en enfermedad. Pero es terriblemente difícil despertar el corazón para buscar a Dios cuando parece que todo lo que hacemos nos sale bien y que en todas las cosas nosotros prosperamos. No es difícil buscar a Dios cuando tenemos necesidad. Lo complicado es buscarlo cuando somos prosperados. Hoy contemplamos en esta historia la vida de un rey, de un hombre levantado por Dios, bendecido por Dios y usado por Dios, pero se negó a caminar en los proyectos y en los lineamientos de Dios. Y la Biblia nos dice que su nombre era Usías. Una historia gloriosa, pero que termina en una tragedia. Fue un comienzo guiado por Dios. Los primeros 5 versículos nos hablan acerca de cómo Dios lo bendijo. El verso 3 dice: de 16 años era cuando comenzó a reinar. Y el verso 4 dice: y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y el verso 5 dice: y persistió en buscar a Jehová, y Jehová lo bendijo. Mi hermano, él persistió en buscar a Jehová. Este es el secreto de la verdadera grandeza. Aquí no es la inteligencia, aquí no es la capacidad militar, aquí no es el linaje que traigamos detrás, es la gracia que viene de arriba. Y cuando esa gracia viene, nada puede detenerlo. Pero cuando esa gracia nos abandona, la caída es fatal. La Biblia dice: mientras buscó a Jehová. Amada iglesia, nunca subestimes el poder de una vida que se doblega ante la dirección y el amor y el poder del Señor. Él fue un joven, muy joven, 16 años, guiado por Dios para tener un ejército enorme y dirigir el amado pueblo de Dios. Pero mire cuidadosamente, el texto dice: en los días de Zacarías, cuando él tenía la mirada, el consejo, la presencia del profeta de Dios que estaba cerca de él para guiarlo, para aconsejarlo, para bendecirlo, para ayudarlo. Pero después hay un silencio. Entra una dolorosa transición. Muchos comienzan bien bajo la influencia de hombres piadosos, pero pocos continúan bajo esa influencia para ser grandemente bendecidos. Dios le dio una prosperidad única. Usías conquistó a sus enemigos. Usías fortaleció las ciudades, desarrolló la agricultura, organizó un ejército poderoso e introdujo innovaciones militares. El documento bíblico dice que inventó un sinnúmero de armas para defender a Israel, defender el pueblo de Dios, y conquistó lo que él jamás se imaginó. El Espíritu de Dios estaba presente porque
porque era la clave del éxito, del favor y de la bendición de este rey, que a la edad de 16 años entró a gobernar el pueblo de Dios y estuvo cerca del profeta Zacarías y bajo la dirección bendita de Dios. Si el Espíritu Santo nos guía, usted y yo vamos a ser más que vencedores. La Biblia dice que fue ayudado maravillosamente. No fueron sus estrategias, no fue su disciplina, tampoco fueron sus inventos, aunque favorecieron mucho en los encuentros y guerras que tuvo Israel. Pero fue la dirección de Dios, la presencia de Dios, la guianza del Espíritu Santo de Dios sobre él. Pero nosotros, mi hermano querido, sí tenemos que tener cuidado. Hay un veneno mortal que persigue a todos aquellos que se lanzan a la aventura de servir a Dios y honrándolo con todo su corazón son prosperados, pero luego la vanidad se apodera de ellos y comienzan a alejarse de la fuente. Y él comenzó a alejarse de la fuente y sobre él cayó el veneno del orgullo. Soy grande, soy fuerte, tengo un ejército increíble, he construido armas de guerra que admiran todos los pueblos de alrededor, hemos conquistado aquí y allá y más allá. El veneno del orgullo vino y entró en el corazón de este gran rey. Gobernó 52 años. Comenzó a gobernar a los 16 y fue el gobernante de Israel 52 años. Es toda una vida. Pero a medida que el tiempo fue pasando, su vida fue declinando espiritualmente, el veneno del orgullo fue entrando en su corazón y esa es la gran tragedia. Cuando el orgullo entra en el corazón de nosotros, la fortaleza se convierte en debilidad y sin importar qué tan fuertes seamos, la caída es dolorosamente grande y preocupante. Él no cayó en la escasez, no cayó en la penuria, no cayó en la limitación, no cayó por la miseria, cayó en la prosperidad. Cuando tenía, cuando gozaba, cuando disfrutaba, cuando inventaba, cuando su sabiduría estaba en lo más alto. El veneno del orgullo entró sobre él para olvidarse del Señor. Es como esos árboles que a veces crecen altos y frondosos, pero sus raíces están carcomidas y podridas y de pronto, con la más belleza que tenga el árbol, se viene a tierra. Dios quiere, mi hermano querido, que nosotros cifremos cualquier éxito que tengamos, sea pequeño, sea grande, en la misericordia de Dios, en el favor de Dios, en la gracia de Dios, en la palabra de Dios y en la promesa de Dios. Si nosotros hacemos eso, créame, seremos más bendecidos que nunca. Usías comenzó a mirarse demasiado y dejó de mirar a Dios, a mirar sus máquinas, sus inventos, sus coseletes, las armas que tiraban lanzas a una velocidad increíble, las enormes catapultas que había hecho para lanzar piedras desde las torres de Israel para ser un vencedor. Pero comenzó a mirarse demasiado y dejó de mirar para arriba. El salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David fue un hombre que supo apoyarse en Dios, que supo confiar en Dios, que supo cantarle a Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Aprendamos, hermanos, de este hombre Usías a levantar nuestros ojos más allá de cualquier cosa de la tierra, en aquel que dice: mía es la victoria, mía es la gloria, mía es la gracia, y usted y yo seremos siempre bendecidos. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios siempre establece límites. No hay ningún éxito, no hay ningún título, no hay ninguna posición que nos dé derecho
a que se cruce nuestro camino y tomemos la gloria que a Él le corresponde, el honor que Él merece, y dependamos siempre no de nuestros recursos, sino de los que Él tiene para nosotros. De pronto el veneno de la vanidad y del orgullo entró sobre él, y dice la Biblia que entonces este hombre, dice, mas cuando ya era fuerte, dice el verso 16, cuando ya era fuerte. Hay que tener cuidado con el éxito, con la grandeza, con las bendiciones de Dios, que no se adueñen de nuestro corazón, que el que reciba la gloria sea Él, que el que recibe el honor sea Él, que el que sea exaltado sea Él, para que la bendición no se aparte de nosotros. Démosle a Dios el primer lugar en todo, démosle el sitio. La Biblia dice este versículo interesante, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, dice, para su ruina. Cuando usted lee las declaraciones de nuestro gran enemigo, el diablo, dice la Biblia que dijo, seré como el Altísimo. Se llenó de la más grande vanidad, y la Biblia dice que de ahí lo arrojó el Señor. Y hoy circunda la tierra por todos lados, haciendo daño por todo el mundo, siendo el creador de toda la malicia que hay en el mundo, porque un día el orgullo se adueñó de él para dejar de honrar al Creador. Dios quiera que usted y yo vivamos sanamente, honrando a Dios y bendiciéndolo a Él con todo nuestro corazón. El verdadero amor espiritual confronta el pecado, incluso a los más poderosos. Y los sacerdotes, cuando vieron que Él entró dolorosamente por el camino de la profanación, se cruzaron en su camino, y no era uno, eran 80 sacerdotes. Dice el versículo 16, mas cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, que era un oficio solamente separado y preparado para los sacerdotes de Dios. Nadie más debía de hacerlo. Era un terreno minado para todo aquel que quisiera suplantar el llamado de Dios a los sacerdotes. Y entró con un incensario de oro para ir y honrar a Dios, quemando incienso. Y dice la Biblia, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Dios no tolera el pecado de la profanación. La Biblia cuenta que dos hijos de Aarón, dos levitas, agarraron incensarios y sean llamados a entrar al tabernáculo de Jehová, ir a incensar a Dios, y les gritaron, no hagan eso, no es correcto, no les corresponde. Y Dios los fulminó, los mató, porque no era su trabajo, ni su oficio, ni lo que ellos tenían que hacer. Aunque fueran los hijos de Aarón, aunque fueran levitas, aunque tenían 20,000 credenciales, nosotros tenemos que honrar a Dios en la medida de nuestro llamado, porque Dios dice, yo honro a los que me honran, y me hallan los que madrugando me buscan. Buscar a Dios con todo el corazón, con humildad, con devoción, con interés. Pero aquí dice la Biblia, y se pusieron contra el rey y le dijeron, no te corresponde. El sacerdote Azarías y 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. No era, hermanos, muy fácil presentarse delante del rey y decirle, no debes de hacer eso. Ellos tenían todo el derecho de matarlo, de mandarlo a apresar, de llevarlo fuera, de espeñarlo en algún desfiladero. Ellos tenían todo el derecho de hacerlo, porque sobre ellos estaba la vida de la población. Pero ellos tuvieron el valor
y la determinación de acercarse a él y decirle: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón. Dios quiere que nosotros le honremos en el marco de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestros compromisos y de nuestros llamados a honrar a Dios, que le demos a Él el honor. Y la Biblia dice que vino el juicio de Dios sobre él. Le cayó lepra directamente en la frente, dice la Biblia. Dice: y son consagrados, sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Y entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 52 años gobernando, teniendo 1000 derechos como rey, menos usurpar los llamados que Dios tenía para los encargados del altar, de los oficios sagrados, de las cosas importantes que Dios quería que se hicieran. La Biblia dice, en la historia dolorosa de los hijos de Israel, de los levitas, dice la Biblia que cuando Moisés descendió del monte trayendo las tablas de la ley, el primer decálogo, porque Dios le dio 2 veces los 10 mandamientos, cuando bajó con los primeros y oyó grito y salto y baile, y le dijo a Josué: ¿qué griterío es eso que oigo? ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Y cuando se acercaron y llegaron al campamento, Aarón les había hecho un becerro de oro, porque la gente dijo: ya Moisés se tardó mucho, 40 días allá en el monte, quién sabe qué pasaría con él. Haznos dioses como los que teníamos en Egipto. Y de alguna manera, o Aarón por miedo, o por coerción, o por perversión, pero digo: pues traigan el oro, todo el oro que tenga cada quien. Y lo fundieron y les hizo un becerro de oro. Y cuando iba llegando al campamento Josué y Moisés, oían el grito y la gente danzando alrededor del becerro y honrando a aquel ídolo terrible que habían tenido en Egipto. Y la ira de Dios se encendió contra el pueblo, y Moisés se enojó mucho y agarró las, ¿qué culpa tenían las tablas de la ley, verdad? Pero hay que tener cuidado con la ira. Las arrojó y las quebró. Y se acercó y regañó a Aarón. Regañó a todo el pueblo. Los hizo fundir el becerro de oro, y aquel oro pulverizado, echarlo en agua y dárselo a beber a un montonal de idólatras. Esos sí eran valiosos: oro en la panza, en el estómago, oro en el agua que les dio. Y luego le dijo a los levitas: liberen su sangre, agarren su espada y cada quien mate a uno de sus compañeros. Y cada uno de los levitas agarraron la espada y fueron matando a cantidad de gente en Israel a causa de aquella prevaricación, de aquel pecado. Dios no consiente que su gloria sea dada a nada más. Mía es la gloria, dice Jehová, mía es la gloria. Y Él debe de ser honrado. Si eres prosperado, Él debe de ser honrado. Si tienes un mejor trabajo, Él debe de ser prosperado. Si te subieron el salario, Él debe de ser bendecido. Si has prosperado en tal o cual rango, dale a Él la gloria, porque todo lo bueno, lo grande y lo glorioso viene de arriba, de Dios, del príncipe de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, del Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando le sirve, nada va a estar contra ti. Daniel defendió a Dios. Daniel defendió su fe y peleó contra el rey cuando dijo: el que no honre a nuestro Dios y ore a Él, va a ser arrojado al foso de los leones. Y Daniel siguió orando 3 veces al día, mañana, tarde y noche, en la ventana. Aquí no sé dónde queda Jerusalén, para allá. Pero bueno, él
la ventana que daba a Jerusalén, y oraba 3 veces al día. ¿Ora una usted, hermano? ¿O ni una? O ya una a la semana es una tragedia, ¿verdad? Y una al mes más, ya casi se olvidó de Dios. No sé cuántos éramos ayer en la mañana, no éramos muchos, ¿verdad? 8 estábamos orando por usted. ¿Qué pasaría si fuéramos 50, hermano? 30, 40. Bajaba la gloria de Dios, yo creo, poderosamente. Éramos 8 orando 1 hora por la ciudad, por la nación, por Israel, por la iglesia, por sus hijos, por su trabajo, por sus finanzas, por sus padres, por su mesa, por todo, orando. Que Dios los bendijera y que Dios los bendiga. No es que nuestra oración sea muy poderosa, pero es necesaria. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le libraré, le pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia. Le libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Daniel se puso a orar. No importa lo que el rey diga, no importa su edicto, no importa lo que él quiera. Yo voy a seguir orando, viendo a Jerusalén, pidiendo la gracia y la paz de mi Dios para mi ciudad amada. Y cuando se dieron cuenta, lo trajeron ante el rey. Dijo: ¿por qué me desobedeces? ¿Por qué has hecho eso? Y él honraba a Daniel y lo quería mucho y sabía que era un príncipe de Dios. ¿Por qué has hecho, Daniel? Hay un edicto y yo no puedo quebrantar el edicto. Te van a arrojar al foso de los leones. No te preocupes, rey. Arriba está mi Dios, y si Él quiere que yo sea comida para los leones, pues espero que no se enferme. Lo arrojaron al foso de los leones. Y Daniel estaba durmiendo con uno de los leones más gordos de cabecera. Acuéstate ahí, leoncito, porque tengo sueño. Se paseaban alrededor de él, a lo mejor lo olfateaban. ¿Por qué no me puedo comer este hombre? Si está muy robusto, come en la mesa real, le dan de los mejores manjares, es muy querido en el imperio. ¿Por qué no me lo puedo comer? Era la bendita protección de Dios. Dice la Biblia que el rey no pudo dormir y muy tempranito fue, quitó las piedras del pozo y se asomó a ver si veía a Daniel. Daniel, Daniel, tu Dios para siempre vive. ¿Te ha podido librar de los leones? Él dijo: rey, me ha librado el Señor, porque delante de ti y delante de él yo soy inocente. Mandó sacarlo y lo sacaron. Dijo: ahora arrojen a los que hicieron que este hombre santo cayera allá. Y usted lea la escritura ahí en Daniel, creo que es el capítulo 4 o 5 de Daniel. Arrójenlos. Y dice la Biblia que todavía no llegaban a tierra y los leones los estaban cachando. Está bien dicho, hermano, sí, esta palabra rara. Los estaban cachando. Ya ve que la gente dice: ya te caché. Los estaban cachando y les quebraban los huesos, todavía no caían a tierra. Porque los ojos de Jehová contemplan todos los justos y están atentos sus oídos al clamor de ellos. Mi hermano, vale la pena confiar en Dios. Si lo abandonamos, si lo dejamos atrás, si no confiamos en Él, hay juicios de los que nadie nos va a librar. Pero nadie. La Biblia dice que este rey ostentoso, vanidoso, fui grande, tengo 52 años, he gobernado de una manera extraordinaria, inteligente, he inventado muchas armas de guerra y mi ejército es el mejor y todo el imperio alrededor sabe quién es Israel y quién soy yo. Creyó que podía entrar al santuario y ofrecer incienso a Jehová sin ser de los sacerdotes encargados de eso, y dice categóricamente la Biblia: no te corresponde a ti. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes
la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir. Y dice el verso 21: y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Después de vivir en un palacio extraordinario, con el piso de los mejores mármoles, con la mejor casa, el mejor jardín, la mejor comida, el mejor todo, habitó allá excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo a su cargo el gobierno. El rey Usías pereció de una manera dolorosa, porque el veneno de la vanidad entró sobre él. En el templo fue convertido en un leproso y fue llevado para morir fuera. Mi hermano, después de ser tan grande y tan bendecido y tan próspero, él tiene un triste final. Vive fuera de la ciudad, en una pequeña cabaña apartada, lleno de lepra. Los que le llevaban a comer, de seguro que le decían: aquí te la dejé, y se iban. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuánta familia tenía? ¿Quién era el encargado de llevarle las hamburguesas o los tacos o lo que fuera al rey? Dejárselo aquí. Aquí está, Usías, aquí está el lonche, aquí está el almuerzo, la comida o la cena. No podían acercársele porque la lepra era un pecado mortal y era sumamente contagiosa. Hermano, Dios bendice al que le busca. Dios prospera al que le ama. El orgullo es destruido cuando nosotros le damos el primer lugar al que lo merece, que es Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios está interesado en que nuestra vida se gaste sirviéndolo. No importa qué tanto tenga, no importa de qué tanto disfrute, no importa qué carros maneje, cuál sea su trabajo, qué tanta salud tenga, qué bonito peinado tenga, qué linda piel tersa de jóvenes. No importa nada, lo que importa es mirar arriba y saber que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Dónde falló Usías? Dios le venció. Usías entró con orgullo, entró con su propia sangre y no con sangre de cordero, y fue rechazado y no fue aceptado por Dios, y la lepra vino sobre él para traerle la ruina. Esta es la caída dolorosa de un hombre que fue llamado a ser grande entre los grandes, pero se olvidó de honrar a Dios siempre y bendecirlo. La vanidad se hizo cargo de su corazón y de su vida, y perdió lo más precioso por la nada. No te están diciendo que a ti no te conviene quemar incienso, que tú no debes de hacerlo, oh rey. Yo lo voy a hacer. Y cayó la ira de Jehová sobre él con lepra, y leproso murió después de gobernar 52 años. Un rey excelente, inventor, sabio, con un ejército increíble, con guerreros fantásticos, con 1000 cosas que lo hacían sentirse de orgullo bueno. Qué bueno que Dios ha estado conmigo y me dio sabiduría para hacer esto y aquello y aquello. Pero el orgullo malo le llevó a ostentar cargos y oficios que a él no le correspondían. Mi hermano, de que Dios es bueno y es grande, es, y de que está con nosotros también, no significa que no te vas a enfermar, no significa que no vas a tener pruebas difíciles, no significa que vas a tener a la mejor escasez o abundancia o pobreza o riqueza, o que te vas a enfermar, etcétera. No, Dios va a estar contigo bajo cualquier circunstancia. Me acuerdo una bella historia para terminar, de José Rangel, un pastor ahí en Pánuco, Veracruz.
Ahí estuve muchas veces en la casa de José Rangel con su familia. Él fue y nos colocó en Tantoyuca, Veracruz, para pastorear allí un grupito como de 8 personas durante 4 meses. Y nos decía: hermano, sepan esto, un día llegué aquí, a este templecito. Usted no tenía que abrir la puerta para ver quién venía, porque el templecito estaba hecho de carrizos gruesos, que allá se llaman otates, más o menos 3 pulgadas o 4. Así es que usted por las rendijas veía de noche y venía de día, no había inconveniente. Y por el techo usted sentía la frescura de la lluvia, porque un vecino que tenía un tendajito enseguida aventaba muchas piedras, y el templecito tenía techo de cartón. Así es que veíamos la luna sin salirnos. Mira la luna ya, pues ¿qué hora será? Dice José Rangel: llegué aquí un día, me recosté para descansar, venía de Tantoyuca en esos camiones que parecían carretas, bien cansado, me acosté y cuando me quise levantar no pude. Un dolor terrible en la cintura, no me pude mover. Dije: santo cielo, ¿quién va a venir a ayudarme? Estoy solo aquí, no me puedo levantar. Y un dolor terrible. Y así pasó varias horas pendiente, ¿qué va a pasar? Y había un misionero, el hermano Winmayer, tenía una avioneta y él evangelizaba de los aires, andaba en San Luis, en Cerritos, en todos aquellos lugares, arrojando folletos desde el avión. Y aquel día, dice, yo no sé por qué, pero me dieron ganas de ir al templecito en Tantoyuca y a ver quién estaba ahí. Y dice José Rangel, se paró allá a la entrada. La entrada estaba como unos 3 metros había que darle la vuelta al templecito. Dice, y yo, ay, es el brother Winmayer. Y dice que se paró el misionero, se quedó viendo para todos lados, así como que voy a recibir algo, o viene alguien, o algo va a pasar. Y de repente dice, el gringo, el hermano Winmayer, el gringo gritó: Samson, los filisteos sobre ti. Y dice José Rangel, y en ese instante el Espíritu de Dios tocó mi cintura. Sentí el calor, sentí la mano de Dios y el olor desapareció. Me levanté a abrirle la puerta. Le dije, siervo amado, qué bueno que has venido, te envió el Señor, porque no me podía levantar. Y desde que dijiste Sansón, los filisteos, ¿se acuerda cuando le gritaban a Sansón, los filisteos sobre ti? Y rompía las cuerdas de mimbre y salía con una valentía y un poder increíble, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y dice Rangel, el Espíritu de Dios llegó cuando el misionero Winmayer llegó y gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Y recibí el milagro en mi vida. Dios ha cambiado, hermano, no ha cambiado. Es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Lo que Él quiere es que nuestra vida y nuestra fe y nuestro corazón estén puestos en Él. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a orar por esta bendita palabra. Dios siempre tiene cosas interesantes para nosotros. Él quiere que aprendamos de este rey Usías. ¿Sabe qué? Él fue bendecido. A su padre lo mataron, a su abuelo lo mataron, al que fue antes de su abuelo lo mataron, y al que fue antes y antes de su abuelo, los 4 reyes anteriores de Usías, los mataron. Y el tonto de Usías se mató solo. A los otros los mataron, y este abandonó a Dios y su gracia y su misericordia, y solito se suicidó. Quiera Dios que nuestro corazón se enfoque allá arriba, que nuestra fe esté en Él, que le digamos, Señor, aquí estoy para que tú hagas lo que tú quieras hacer en mi vida. ¿Puede curar el Señor enfermedades? Sí. ¿Puede sanar crisis? Sí. ¿Puede sanar corazones? Sí. ¿Puede limpiar y arrancar emociones negativas? Dios lo puede todo. Lo único que quiere es nuestra disposición. Señor,
aquí está mi corazón, dame tu gracia, dame tu favor. Cuando creemos en Él, aquella mujer que tenía 12 años enferma, tuvo fe en su corazón. Si tan solo tocare su manto, seré sana. Y se atrevió a tocarlo, y en ese momento 12 años de tragedia y de dolor y de frustración y de angustia desaparecieron, porque fue y tocó el manto de Jesús, y al instante sintió que estaba libre de aquel azote. Dios quiere que su vida sea bendecida, pero también quiere que usted confíe en Él. Si confiamos en Él, como dice el coro aquel, y si vivimos, ¿para quién? Para Él vivimos. Y si morimos, ¿para quién? Para Él morimos. Que la gracia de Dios esté con usted esta mañana. ¿Por qué no cierra sus ojos hacia una oración? Que Dios bendiga gloriosamente su vida. Que Dios esté en su corazón, le dé paz, y también con su familia. ¿Tiene alguna gran necesidad? Yo no la sé, pero Dios la sabe. Nomás expréseselo a Él. Levante su mano si usted tiene una gran necesidad. Necesita trabajo, necesita salud, necesita paz, necesita un cambio poderoso. Dios lo está viendo ahorita. Mantenga su mano en alto y dígale: aquí estoy, Señor. Yo necesito tu gracia, yo necesito tu poder, yo necesito tu bendición, un milagro para mi salud, un mejor trabajo, finanzas, Señor, transporte, bendición de mi hogar, la paz de mis hijos, la salvación de mi familia. Padre celestial, esta linda mañana honramos tu nombre y te bendecimos con todo nuestro corazón, y te declaramos Rey y Señor de nuestra vida, el que nos ama, el que nos quiere, el que dio su vida por nosotros, y el que ha dicho: invócame y yo te responderé. Aquí estamos ante ti, Señor. Mira cada mano que necesita un mejor trabajo, que fortalezca sus fuerzas, que la economía en su vida prospere, Señor, que su familia sea bendecida, que la salud rodee su vida y su familia. Señor, arranca dolores, quita enfermedades, destruye, Señor, todo aquello que mina la fortaleza física y espiritual de tus hijos. Glorifica tu dulce nombre, Dios, porque eres grande y fuerte y poderoso. Tú nos ayudas cuando con todo nuestro corazón nos humillamos ante ti para bendecirte y para darte gloria y honra. Que tu palabra bendiga algún corazón y nos enseñe, Señor, que depender de ti es la llave maestra para ser bendecido, para ser prosperado y para tener paz en nosotros y en nuestra familia. Que tu palabra, Señor mío, no vuelva vacía, y bendigas a cada corazón de los que hoy llegaron a honrarte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dicen amén, hermano? Sabe que cuando decimos amén, estamos diciendo así sea. No sé si llegaron, Luciano, nuestros hermanos de la dedicación. No llegaron hoy, no pudieron. Y vamos a dedicar, creo, un niño o una niña. Muy bien. Entonces Josías va a pasar para recoger la ofrenda. Déjenme hacerles un anuncio mientras que Josías está aquí. Los varones, ¿quién está allá? ¿Desi? Ok, allá miren en la pared donde dice forje. Yo creo que quiere decir forjados al plan y al proyecto. ¿Así es en inglés? ¿Forjados? Ay, qué tonto soy para el inglés yo. Yo dije, ¿por qué no le puso Jorge, verdad? Bueno, pero es en inglés forjados. Hermano, el domingo pasado apenas anunciamos formalmente nuestro gran campamento de varones, y se anotaron más de 25 varones. Pero todavía hay como 30 que no se han apuntado. Queremos por lo menos tener 50. El campamento es fantástico, ideal. El proyecto va a ser fenomenal. El orador también. Va a ser una fiesta increíble para divertirnos, para recibir palabra, para ser bendecidos. Entonces los varones que no se han apuntado,
Apúntese, hermano, es un campamento importante donde renovamos fuerza, donde aprendemos, donde gozamos, donde convivimos y donde en todas las cosas somos bendecidos. Allá van a estar los hermanos para que usted vaya y se anote y dé un anticipo para que en la puntadita de su nombre pues no sea así nomás en vano, ¿verdad? No, dé usted el anticipo que nos piden o lo que pueda y asegure su estancia en nuestro gran campamento de Valle de Caballeros en septiembre, ¿verdad? ¿Algo así? Bueno. Amén, amén. Así quédense de pie. Le voy a pedir a los sugieres que pasen para enfrente y luego van a pasar ahí por sus bancas mientras cantamos este canto. Si traes tu ofrenda, sácala, tenla lista para ponerla aquí. Yo de una vez pongo aquí la mía. Llegando luego lo pasé por allá. Saben que allá atrás